Juancito, ¿vos en azúcar? Sí. Ahí está. Es nuevo, sí. Pero tuviste que hacer ruido, qué sé yo, no tenía... ¿Cómo es? El rojo, el rojo. El rojo. Sí, en el medio. ¿Se ve esta pantalla? Perfecto, se ve. Sí, se ve. Bueno, yo voy a hablar de leucemia promielocítica aguda, ¿sí? Bueno, la leucemia promielocítica aguda es un tipo de leucemia, dentro de las leucemias mieloides, representa del 10 al 15%. La edad de presentación suele ser entre los 8 y los 10 años. Bueno, es un tipo de leucemia mieloide que se caracteriza porque existe una translocación entre los cromosomas 15 y 17. Con esa translocación se forma un gen de fusión anormal que se nos llama PML-RAD-alfa, que lo que hace es, cuando se forma, es detener la maduración de los linfocitos, ¿sí? De la línea mielocítica. Y entonces queda en una fase previa, la promielocítica, sin avanzarse. Eso es lo que pasa. Entonces, predominan las células estas inmaduras y no continúa la maduración, entonces genera el descenso de las células de la sangre madura, ¿sí? Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, ¿sí? Por eso causa la pancitopenia. Se la puede clasificar en dos grandes grupos, de acuerdo al riesgo, de acuerdo al valor de glóbulos blancos que presenten. Puede ser cuando es de menos de 10.000, me quedó ahí mal, es milímetros cúbicos. Ya cuando presenta más de 10.000, se lo considera de alto riesgo. Ese sonidito. Pues eso, acá yo me conecto acá. Vale. Ahora yo me conecto acá si no hay más. No, yo porque no sabía si era si alguien Sí, se había pero conectado. también se conectó, se desconectó. Yo me conecto acá 5 minutos. Voy a salir. Ya no te pasa. Listo, seguí tranquilo. Bueno, las leucemias, de los diferentes tipos de leucemias, en general las leucemias mieloides suelen tener peor pronóstico que las linfoblásticas, por ejemplo, pero dentro de esta promielocítica tiene un pronóstico favorable, ¿sí? Con remisión completa en el 90%, tasa de curación del 80%, ¿sí? Las causas de fallecimiento, la mortalidad, puede ser consecuencia de dos complicaciones que se pueden dar principalmente, que son los sangrados y el denominado síndrome de diferenciación. Como cuadro clínico, como la mayoría de las neoplasias, tienen manifestaciones inespecíficas, ¿sí? Puede presentar palidez, hematomas ante traumatismos menores, petequias, sangrados prolongados, ante cortes leves, pueden tener algunos sangrados espontáneos, como las gingivorragias, tienen fatigas, las encías inflamadas, pueden tener infecciones. Perdón, la chica, ¿usted están viendo las diapositivas? Sí, sí, la vemos. Sí, Perfecto. Infecciones leves frecuentes, pérdida de apetito, pérdida de peso, dolores articulares, desartralgias, puede presentar hepatosplenomegalia y en algunos casos pueden llegar a presentar síntomas neurológicos como cefalea, visión borrosa o confusión. Había leído un cuadro, una exposición en España, en el cual había un caso en que lo expusieron porque había presentado el pseudotumor cerebri, que tiene todas estas manifestaciones, en la cual parece una masa ocupando, nos hace pensar, lo estudiamos como una masa ocupando el sistema nervioso central, y que no lo presenta, pero que tiene edemas y que responde a la dexametasona. Así que
Después, como las complicaciones que puede presentar, esto que hablábamos, mencioné de los sangrados y el síndrome de diferenciación. Las células, estas inmaduras, suelen estar cargadas con proteínas, que son las que, si se rompen las células, van a liberarlas y van a favorecer toda la cascada de coagulación, y eso se manifiesta como una coagulación intravascular diseminada, y puede favorecer tanto la coagulación como los sangrados por el tema del consumo. Después también el síndrome de diferenciación, esto es porque el tratamiento normalmente como que lo mencionan como una quimioterapia, pero no es una verdadera quimioterapia, como los medicamentos que se utilizan, que lo que hace es justamente ese gen que se formó por la translocación de los cromosomas, es romperlo para que se favorezca que continúa diferenciándose. Pero si vos tenés muchas células inmaduras, en eso de que le ponen la medicación puede favorecer la diferenciación importante, y es lo que se denomina síndrome de diferenciación, que tiene cierta sintomatología. Bueno, el tratamiento se va a dividir en 3 etapas. Primero la inducción, que es esto del objetivo de disminuir la cantidad de blásticos que presenta, que se favorezca la diferenciación de las células, que suele utilizarse las dos medicaciones, el ARTA y el ATO, durante 30 días. El ATRA es el ácido transretinoico y el ATO el trióxido de arsénico. Después de estos 30 días se hace un control con una función medular. Después después de mes, con la función posterior, pasa a la etapa de consolidación, en la cual suelen hacerse bloques de quimio nuevamente. Si respondió bien al ATRA y al ATO, son bloques de un par de días de esta medicación. Por eso puede usarse la misma medicación, pero en dosis y tiempo es variable. Y después el mantenimiento, que puede realizarse solamente, nuevamente, con el ATRAS solo, o con el ATRAS más otra quimioterapia, que puede utilizar 6-mercaptopurina y o metotrexato, que se suele administrar por un año a dosis más bajas. Otras medicaciones que pueden utilizarse son, que sí son más de quimioterapia, las artraciclinas, como la daunorubicina, y antimetabólicos, la citarabina, sobre todo en los casos de alto riesgo. Ya al comienzo lo suelen asociar al ATRA y al ATO. Bueno, entonces el ATRA es el ácido transretinoico, efectos adversos que pueden presentarse por el uso son las fiebres, cefalea, boca y piel seca, edema en piel, ¿qué quise poner ahí? Afta, ahí está, no me di cuenta que no lo corregí. Gracias. Bueno, irritación ocular y el aumento del colesterol y los triglicéridos. Y por el lado del trióxido de arsénico, puede presentar fatiga, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, puede presentar neuropatía, adormecimiento y hormigueo en manos y pies, puede favorecer alteraciones del ritmo cardíaco. En los pacientes que reciben esta medicación se hacen los controles con laboratorio y controles con medición del QT, porque puede favorecer la prolongación del QT. Se controla, altera electrolitos como el potasio, el magnesio y el calcio, que son los valores que vamos a ir controlando en nuestros pacientes. Bueno, acá mencioné lo que es el síndrome de diferenciación con respecto a la sintomatología que puede presentarse, que es lo que nosotros tenemos que estar atentos si se presenta. ¿Por qué? Porque refiere que se presenta con fiebre, dificultad respiratoria, puede presentar derrame pleural y pericárdico, puede presentar hipotensión, insuficiencia renal. Es un paciente inmunosuprimido y nosotros, si un paciente se nos presenta así, lo primero que para nosotros es la hora de oro. Así que es importante para ellos tomar los cultivos y pasarle la medicación. Pero en estos casos también tener en cuenta esta posibilidad. ¿Sí? Si en lo que es el examen físico nosotros notamos que presenta una disminución en la entrada de aire, o incluso en lo que es para el derrame pericárdico, los latidos alejados, o sea, en ocasión para hacer la ecografía y ver.
y tenerlo presente como que se puede presentar. Sin embargo, o sea, son pacientes que, ya les digo, es inmunocomprometido, los cultivos los tomamos, se toma la medicación, se indican los antibióticos, y realmente si los hemocultivos vienen negativos o se retiran. En estos se suspenden los medicamentos, o sea, lo que estaba recibiendo de la quimio por un tiempo, y responden a la dexametasona. Y la resolución de este cuadro de síndrome de diferenciación responde a la dexametasona. Bueno, les voy a presentar el caso clínico que me llevó a elegir este tema para la presentación, que seguramente la conocen porque vino a hacerse las quimios. Bueno, esta paciente es una nena de 7 años que en sí ella consulta porque presenta dolor e impotencia funcional a predominio del lado derecho, ¿sí? Se le había hecho una ecografía, la ecografía de cadera informa del derrame sinovial y también a nivel de la rodilla derecha. No presentaba signos de flogosis, pero la nena tenía la impotencia funcional. Se le hace un laboratorio y en el laboratorio se observa que presenta pancitopenia, ¿sí? Al ingreso tenía una hemoglobina de 7.2, un hematocrito de 20.4, los glóbulos blancos 3.300, con 43% de neutrófilos y 52% de linfocitos, y plaquetas 114.000. Bueno, como se sospecha del cuadro oncológico, se hace la interconsulta con hematología, quien decide hacer la función aspiración, y la función informa que es una leucemia promielocítica aguda, M3B. Sí. ¿Lo sospechan porque por el laboratorio de la pancitopenia y la gravedad de coagulación o por algo más? O sea, hacen la interconsulta por la pancitopenia, porque la paciente, o sea, no, en lo que es el examen físico de ingreso, o sea, lo único que nos referían era más que nada el derrame, o sea, el dolor e impotencia funcional, que se le hace ecografía, incluso la medican por posible sinovitis. También hay medicado con naltrexona. Pero después sí, consigue otro. No es fácil llegar al diagnóstico, como se está seguir hablando que a veces la vamos. No sé si habrá pasado mucho tiempo, esto habrá sido cuestión de charlas y todo, porque por solo la pancitopenia, no sé, Juancito. Estado de coagulación, ¿qué quiere decir? Era por lo que se le había pedido, porque creo que el coagulograma no estaba, tenía TP de 14, CP por 86 y el KP Estaba de 28. hipercoagulable el paciente. Bien. No, Piensan bien, pero digo que no es un diagnóstico, no, porque esta pancitopenia un virus lo puede dar, algo, viste, algo lo puede dar. La poliartritis es una norma de trabajo para el reumatólogo, siempre pedir el reumatólogo. Ellos cuando ven una poliartritis, el reumatólogo, antes de medicarla, antes de ponerle corticoides, lo manda a hematología para ver por lo menos un EP. ¿Sí? Porque es una forma clásica de presentación de las leucemias. Esto es una forma de presentación. ¿Y la fiebre febril que tenía de mucho tiempo o no? Mejor era de ese momento. No recuerdo haberlo leído si tenía varias de antes. No pregunto porque... Es más, o sea, sí creo que también previamente le habían hecho el extendido periférico, no me recuerdo haberlo leído. Y de ahí le hacen la PAMO y ahí en la PAMO es una leucemia. Sí. Bien. Eso que diga, claro, el M3B es el nombre generalmente de esta promielocítica. Bueno, al comienzo también... no es un tipo de leucemia que generalmente haga un síndrome de lisis tumoral. De embargo, al comienzo recibió la hiperhidratación, recibió el alopurinol, que después se suspendió. Después, bueno, se le indica, después de que ya tenemos el resultado de la PAMO, el tratamiento con la quimioterapia, eso de Latra y el Lato por 30 días.
El 1 de septiembre la nena había presentado hemoglobina baja, por eso se indica la transfusión de glóbulos rojos, fue la única vez que requirió transfusión durante esa internación, durante estos 30 días. Las serologías post-transfusión habían venido negativas. Entre medio de su internación durante la quimioterapia, como intercurrencia se había presentado algunos registros febriles. Nuevamente con esto de paciente inmunocomprometido, se tomaron las muestras. ¿Habló alguien? No, del micrófono. Perdón. Bueno, se tomaron las muestras de cultivo y se indicó medicación empírica, piperaciclina, tazobactam, que después, o sea, a la semana los hemocultivos venían negativos y se suspendía. Después, otra cosa que pasaba entre medias es que la nena refería dolores a veces, o sea, era el dolor por ahí todavía en la cadera, después no, también refirió dolor en los hombros. Hablando con el hematólogo, o sea, el hematólogo decía que esperaba que sean estos dolores, que podían presentarse y que para él que sí le dolía estaba bien porque era consecuencia de que se están madurando las células. Sí, y de todas maneras se la estudió, se les había hecho ecografías, por ejemplo, en el hombro derecho, en la cual no había dado negativo sin derrame. Y después, bueno, con esto de los dolores, obviamente es darle confort al paciente, se le indicó analgésicos, se estuvo con un tiempo con el diclo reglado, también recibió morfina reglada, que después se fue descendiendo. O sea, con la parte que hace Claudia, que el paciente, los dos signos o síntomas que tiene es la poliartritis y la poliartritis, la poliartritis asociada a una pancitopenia. Claro. Esas dos cosas pretenden dar. ¿Y la vieron reumatólogo? No. De hecho, llegaron al diagnóstico de la leucemia. Bien. No, quería saber cómo es eso. Bueno, después de los 30 días se le otorga el alta, que esto de que se le hizo la punción después de la inducción para pasar a la consolidación. Bueno, acá había... Eso es un poco, pero es un poco algo que todos tratamos de trabajar todo el tiempo. Es cómo acercarse ustedes a los pacientes que lo ven acá en todos lados. El paciente baja de quirófano, por ejemplo, dice, es un paciente de neurocirugía. Son muy pobres para decir un paciente, ¿verdad? ¿Sí? O sea, hay que saber exactamente cuál es el diagnóstico, cuál es el procedimiento, como clínico, cómo se presentó, cómo se sospechó, cómo se estudió. Si uno no recauda todo eso, uno no queda nada del paciente. Y en este tipo de pacientes, si bien ustedes no son los oncólogos, hematólogos, es importante saber dónde está parado tu paciente. ¿Sí? Si está en inducción, si está en mantenimiento, si está en recaída, si le acaban de hacer la quimio y estás esperando que haga la neutropenia en una semana, o está saliendo. ¿Sí? Hay que, de alguna manera, hay que meterse un poco con la historia del tratamiento de la enfermedad oncológica. Si no, uno está muy como de afuera del paciente, ¿no? Claro, saber la cantidad de bloques, eso, cuando están en consolidación, en mantenimiento, la cantidad de bloques que puedan llegar a recibir. La toxicidad de las drogas que está recibiendo. Como para que también nos sirva de alerta de cuando podemos esperar. Si el padre se me anotó esto, porque es como que también están más atentos, viendo. Más allá de lo que para nosotros es rápido y esperar con esto de decir, bueno, si hace fiebre, lo cultivo y lo medico, o sea, es todos los días ver cómo está, si tiene algo nuevo. Bueno, había cambiado el laboratorio del ingreso y cómo se fue al alta. Bueno, no, como dije, no voy a requerir ninguna transfusión, en ningún momento requirió transfusión tampoco de plaquetas, de 114.000 al alta en laboratorio, 349.000. En el medio, obviamente, se hicieron los controles que nos pedía el hematólogo, y nos había pedido por semana, al menos 3 veces por semana, tanto el laboratorio como la medición de QT.
Y en lo que es laboratorio, prestar más atención a las plaquetas, que no esté por debajo de 50.000, el potasio, que esté por encima de 4, el calcio por encima de 9 y magnesio por encima de 2. Esta nena había tenido descensos tanto del calcio como del magnesio que se habían hecho, sí, los suplementos. Y dijiste que la médula al terminar la inducción está en revisión. Bien. Bueno, esto es durante esa internación, entonces todo lo que decía, el control del laboratorio, la medición del QT, después la parte clínica de nosotros para hacer el peso, se hizo el peso diario, el balance de ingresos y ingresos, el manejo del dolor, pues como mencioné que la nena tenía estos dolores, y el tratamiento de las intercurrencias, preveniendo todo esto de las fiebres. Bueno, el seguimiento después, o sea, la nena a la alta se va con la profilaxis, trimetilsulfametoxazol 3 veces por semana y el aciclovir 800 miligramos día. Lo hacemos, el hemograma, los controles con todo eso y la medición del QT, nos suele pedir durante cada bloque que se realizan, así que con hematología seguimos con los bloques. Eso estamos pensando en. Nada más para que se Sé que lo incluí para se reactive es esa la indicación, pero la evidencia a favor de eso es dudosa. En cambio, la prima sulfametoxazol 3 veces por semana es una recomendación fuerte, digamos. Y previene qué cosa. Ahorita el doctor dice, el hemocidio. Yo le digo Kylie porque no lo voy a explicar, pero me llama mamá. Yo es una infección propia de los inmunosuprimidos cuando salen de la neutropenia, porque es una infección intrascelular. Yo pensaba que era más característica para ver. Cuando cuando sale de la neutropenia. Igual pensarlo que también es un paciente muy comprometido. Bueno, acá mencioné sus distintas internaciones en las que todas recibió básicamente los 5 días de ATO y sin modificar la dosis a 3 miligramos y el ATRA. Hizo hasta ahora 4 bloques. Bueno, después, acá en la clínica, hubo otro caso de leucemia promielocítica aguda. No tuve el placer de conocerla, pero me comentaron, entonces por eso indagué en esta de clínica y por eso se los presento. Así que, hacia grandes rasgos, leo bastante porque no me acuerdo mucho. El 20 de marzo del 23 ingresa derivada del hospital de Pinamar con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. La nena al ingreso mencionaba como que tenía mareo desde el 2021, pero que hacía 2 semanas de su ingreso había tenido estos sangrados gingivales espontáneos y el 14 del 3 presentó vómitos alimentarios. La internación en sí viene más que nada, por supuesto, la intolerancia oral. ¿Sí? Y se derivó para continuar con el proceso oncomatológico. En este caso lo mismo, no tengo tanto en detalle, yo como solamente leí la historia clínica, no tenía tanto en detalle que sintomatología, más tenía como para que llegue a que se consulten con oncohemato. Cuando le hacen al laboratorio acá al ingreso, tenía los valores de ácido úrico elevados, entonces se le indica la hiperhidratación y el alopurinol. ¿Qué le estuvo pasando al paciente? Y esa relación úrico elevado. Estuvo utilizando espontáneamente. Claro. El paciente puede utilizar por la quimioterapia seguro, pero también utiliza espontáneamente. Más allá de que he dicho que no suele ser una de las lesiones que haga, suele ser el síndrome de lisis tumoral, pero sin embargo puede presentarse. Pero probablemente tenía los blancos más altos.
Y bueno, siempre depende de la masa del depositario. La anterior no presentó el tipo de tabaco. Claro. Sí pasó por terapia. Bueno, había presentado metrorragia durante la internación y que se había hecho una interconsulta con ginecología infantil, que indicó el primo luz, con el que los sangrados habían resuelto. La paciente presenta como intercurrencia una neumonía bilateral con hipoxia y derrame, para lo cual pasa a terapia por el monitoreo y cumple el tratamiento antibiótico con piperacilina, tazobactam y amicacina. La nena recibe, nunca dije que, perdón, que era una paciente femenina de 13 años, recibió el bloque de atra y el ato durante los 30 días. Y al alta se le hace el seguimiento. Acá ahora hablo un poco más de detalles, que era después entrando más en la historia clínica, cómo era lo que había pasado. Ella presenta la neumonía bilateral por la cual pasa a piso para esa terapia, para el tema de control, más monitoreo, y después vuelve a piso. Presentó, refiero al dolor de miembros inferiores, que se sospecha secundario al bloque de la quimio, similar a nuestra paciente internada en el otro caso, que puede ser consecuencia de la quimio que está recibiendo. Pero el 29 le hacen un laboratorio y presenta una leucocitosis con 120.000 glóbulos blancos. En este caso, como te mencionábamos de la cantidad de glóbulos blancos, dependiendo si era alto o bajo riesgo, y además que se podía agregar medicación de quimioterapia. En hematología deciden agregar la daunorubicina por 3 días. La paciente empeora con el sangrado ginecológico, esa metrorragia que había mencionado, presenta hematoquexia, decían equimosis en piel, sangrado en los sitios de venopunturas, estaban sangrando por todos lados. Las plaquetas estaban en 30.000, glóbulos blancos, me quedó hemoglobina a 6.6, así que se interpreta con esta complicación, coagulación intravascular diseminada, y se le indicaron por piedra cuál estaba ahí. Plasma fresco congelado, transfusión de glóbulos blancos filtrados y irradiados, los crioprecipitados, y por eso pasó a UTI. La paciente también al examen físico presenta hemorragia conjuntival, ¿sí? Y refería de visión borrosa, por lo que se le hace una tomografía para ver si también tiene algún sangrado en el cepo. No se evidencia sangrado, tiene glóbulos blancos 103.000, hemoglobina de 7 y el recuento plaquetario de 20.000. Esta paciente durante su internación requirió varias transfusiones de plaquetas, costaba mantener, e incluso cuando se va de alta, que cumple la quimioterapia, los 30 días, se va al alta con una bicitopenia con glóbulos blancos de 2.200 y las plaquetas de 68.000 post transfusión. Era como que yo se había decidido el alta, pero como hasta el laboratorio estaba abajo, dijeron, bueno, hacemos una transfusión más, y después de eso, en conjunto clínico con hematólogos, decían dar el alta. Después de todo esto, o sea, en lo que es la historia clínica del paciente, mencionan las diferentes veces que vino a hacerse lo mismo, los bloques de 5 días de quimioterapia con el atra y el atro, ato y atar. Así que después de eso, hasta el último, le hicieron una nueva PAMO el 18 de enero, que después de que había recibido creo que 6 bloques de quimio, y después de esa recibió otros 4 más, y después ya no me cura nada. Como intercurrencias tampoco, internaciones que haya requerido, por lo menos acá, todas decían que eran para pasaje de... Perdón, me vuelve a comentar porque viene derivado como una leucemia. Sí, no sé si lo escribí mal yo cuando no, Sí, pero no, está equivocado. sí. Ahí es lo que yo no me entiendo. Vino como una linfolática, entonces
que acá Claro, o sea, en teoría literal lo hicieron, había un leído debut oncológico. Sí. Sí, y le habían hecho a la PAMO que en el hospital del Pinamar que le hicieron y que después se informaron que era una promielocítica. O sea, el efecto queda allá. Sí, por eso esta 120.000. ¿Entró con 120.000? no figuraba que haya entrado con 120.000, o sea, en el transcurso las presentó, o sea, como complicación. Lo tenía después, Después de la quimio, porque vos ahí ponés el 29 el del 27 3, del 3 hace quimioterapia. Y después el 29 hace. y ella ingresó el 20 del 3 y pasa a terapia por la neumonía y después vuelve al piso el 27 y el 29 tengo que tiene que decir ya estaba con el tratamiento de Atraya y Elato, ya lo tenía indicado. ¿No te acordás los Después. blancos de la letra? No. No. Sí, porque eso a veces pasa, que vienen los diagnósticos no están bien puestos cuando viene un paciente y en el momento que se va a seguir estudiando aparecen otros. Depende de la cantidad de blanco que tenga, tiene la hiperleucocitosis, tiene tratamiento con leucoféresis. También. Sí, nomás quiere sacarle la cantidad de blanco que tenga, por eso me llama la atención, porque hace quimio y me aparecen 120 blancos, y después van a 100.000, 3 días, 2 días después, o sea, está con 100.000 blancos 2 días. Eso es una tapar de una vez. O sea, eso hay que hacerlo de mujer. Bueno, él la bajó con quimioterapia. Él hace el tratamiento convencional de la promielocítica y cuando ve que se dispara, le hacen un bloque cortito de quimioterapia convencional para bajarlo. Y con eso Lo que pasa es que nosotros tenemos del 31 de marzo al 29, estamos hablando de una diferencia de los blancos, en medio no sabemos lo que pasa. ¿Cómo cuánto bajó, cómo lo bajó? Digo, porque esos blancos son los que están dentro de tu cuerpo, enlenteciendo durante sanguíneo. Son las mujeres. Lo metes a una máquina y sacás la cantidad de blancos. Yo no sé por qué lo hizo, no, porque hay mucha diferencia entre los días. No sé cuánto lo bajó, ¿no? Porque ahí también se Bueno, listo. Continuemos. Bueno, ese era todo. Eran las casitas. Bien. Excelente. Bueno, Es un lindo tema, leucemia. Sí. dale. Excelente. Me dijo que la casa ahí se la lleva, Juan, ¿no? Sí, déjala. Dejo de la grabación. Solicitar la cara a todos. Cerro. Sí.